¿cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, nuestro podcast con vocación internacional con eventual sobrevuelo en términos y en significancia con temas de la actualidad nacional. Hoy mi compañera, mi no es nada, está entre resfriada, inviernista, complicada con el frío. Si usted vive fuera de Chile, nos ha tocado una temporada de frío polar esta semana muy fuerte y Paz resultó afectada. Paz, ¿cómo te va? Buen día. Hola Carlos, aquí estamos muy amigos del paracetamol. Hombre, paracetamol es un buen amigo, pero hay otros amigos que cuando uno los va a despedir concitan, por un lado aplausos y por otro lado odios. Y este programa de hoy, dicho sea de paso, nuestras opiniones no representan necesariamente la línea editorial de Canal 13. Va a estar marcado por personajes públicos y su impacto de las acciones y eventualmente de su paso por la historia. Vamos a comenzar en Italia, donde Silvio Berlusconi ayer recibió un funeral de Estado multitudinario, eso no se puede negar, pero también deja a su paso una sombra de claros y oscuros bastante grandes. Paz, para ir contigo, ¿es generoso o es cierto aquello de que Berlusconi es el padre de la nueva derecha italiana? Yo creo que eso se queda chico. Lo que vimos ayer fue muy impactante de ver el cariño que se le manifestó, bien notorio del establishment y el respeto a Berlusconi, y quizás su imagen, no sé si te dio la misma impresión, que su imagen interna está separada de su imagen exterior. La imagen exterior o lo que quedó digamos, a nivel global es que se trataba de una persona eh, gobernada, digamos, por unas ciertas pulsiones, y a que a partir de eso quizá las utilizó en su beneficio para una larga carrera política que nunca dejó de ser marcada por estas pasiones y pulsiones, y algunas que lo dejaron, digamos, que lo hicieron atravesar procesos judiciales. Entonces, a mí me pareció que había, y no sé si tú estás de acuerdo, una brecha entre su imagen interna y externa, porque a nivel externo está esta característica que te menciono, que no sé si estás de acuerdo, y la otra, que efectivamente creo que él no es solamente el padre de la extrema derecha italiana. A mí me parece que él es como lo llamó, como lo han llamado algunos medios británicos, el padrino del populismo, un poco más grande. A ver, vamos por partes, como dijo el metodólogo de la investigación. Yo creo que la historia está demasiado fresca para colocarlo a Berlusconi en un lugar determinado. Es innegable que en un momento en que Italia necesitaba una cierta unión para enfrentar desafíos, Berlusconi encarnó eso. Ahora, a partir de dónde lo encarna, eso es parte de la conversación que tenemos esta mañana. Yo a Berlusconi lo coloco en el lado de esa persona que como buen empresario siempre supo aprovechar las oportunidades que tenía, tanto comerciales como políticas. Y llega a la política, yo no sé, finalmente, si muy convencido como tal de la política, pero sí entendió que era otra forma de seguir su éxito. Ahora, la arista policial, por llamarla de alguna forma, de Berlusconi, porque yo quiero quitarle la parte pasional porque hay pasiones que no son delito. Pero en este caso, No, las de él la llevaron a procesos judiciales por delitos. claro, entonces, y hay aristas que son bastante más complicadas, como el caso de la prostitución de la joven marroquí, de la adolescente marroquí. Pero creo que al final del día hay una frase en Chile, si usted nos está escuchando afuera, que dice que ningún fallecido es malo. Siempre se habla de lo mejor que tuvo. Ahora, también sería muy egoísta decir que Berlusconi no fue importante en la historia italiana. Incluso leyendo por ahí, Berlusconi en términos de gobierno estuvo casi el periodo que estuvo Benito Mussolini, fascista, al frente del Estado italiano, más o menos la misma proporción de años. Y yo sí creo que cuando uno le pase la historia a Berlusconi, evidentemente va a haber claros y va a haber oscuros, y vamos a ver, con eso vuelvo contigo, cómo es que los analistas interpretan esa información. Porque en esta época de posverdad, la información se interpreta de acuerdo a lo que le sirve a cada uno. Entonces cada uno dirá a un lado, dirá que Berlusconi era poco menos que un genio,
y otro lado dirá que Berlusconi era un invento, y uno que está parado en la mitad, pues tiene que hacer ese discernir para dónde vamos, ¿no te parece? Sí, hay, digamos, todos reconocen que fue el primer ministro que ha estado más tiempo en el gobierno, que tuvo el talento para armar coaliciones. Esas coaliciones han durado y le han permitido, y distintas coaliciones. Por ejemplo, actualmente su partido y él mismo era parte de la coalición del gobierno de Giorgia Meloni. Y digamos, ahora que él no está, de hecho, hay una gran pregunta porque no hay un claro sucesor que pueda tomar su lugar en esta coalición que es la que actualmente está en el poder. Y de ese punto de vista, la centroizquierda, donde hay gente extremadamente capaz en Italia, y siempre ha sido así, eh, como Romano Prodi, Enrico Letta, Mario Draghi y el mismo Matteo Renzi, esas coaliciones eran efímeras y daban Mm. lugar a gobiernos que, si bien tenían una buena prensa internacional, no se sostenían internamente. Berlusconi, creo que, como bien tú dices, tenía el talento empresarial quizá para armar estas coaliciones, hacerlas un éxito, de la misma forma que él había triunfado en los negocios y él decía que el Estado se podía llevar como una empresa, y tenía un talento más, que era que, a pesar de que era inmensamente millonario, después podemos hablar de las dudas sobre el origen de su fortuna, eh, no dejaba de tener la conexión con el ciudadano de a pie. Mm. Hay otras personas millonarias que se han aventurado en política y que, sin embargo, incluso con cierto éxito, pero que esa conexión con el ciudadano de a pie, al cual le faltan muchas cosas y que su vida tiene un gran contraste con esta figura política, esa conexión no la logran como él siempre la logró, y por eso, digamos, hay gente que lo llora. Así que, obviamente, más allá de que no hay muerto más, en el caso de él, efectivamente, méritos políticos tenía, aunque, Sí, como sí, sí. bien mencionas, puede ser que él no haya sido un convencido de la política de toda su vida, porque obviamente él vino de otro mundo para alcanzar éxito en la política. Pero a mí me deja la sensación, Carlos, no sé si estás de acuerdo, que su legado es, además de esto que estamos hablando, que sería lo positivo, la construcción de coaliciones, la conexión con el electorado de a pie, hay otro legado que es quizá donde más repara la prensa internacional, que es corrupción, Mm. eh, su ataque al Estado de Derecho, al decir que él es víctima de que, al tener procesos en su contra, todo esto es un ataque, una conspiración de la justicia. Además, su admiración por el fascismo, y aquí también es algo que quizá comparte con Giorgia Meloni, aunque ella lo ha atemperado bastante, y la amistad que él tiene con violadores de derechos humanos. Ahí está su gran amistad con Vladimir Putin y otros dictadores. Finalmente también, y quizá ya en la parte más personal, homofobia, racismo y sexismo, que eso quizá, comparación a lo otro, que es atacar, por ejemplo, a otros poderes del Estado, es quizá un poco menos trascendente que esta otra parte del legado negativo en el cual Mm. estamos conversando ahora. No sé cómo ves tú la parte del legado negativo. A ver, yo te diría que la conexión con la gente es bien fácil establecerla. Fue el dueño del equipo de fútbol Milan. Y eso le daba una conexión con la gente a raíz de los éxitos deportivos. ¿Por qué lo sé? Porque el Milan alguna vez le ganó a Atlético Nacional de Colombia la copa esta que se jugaba entre campeones de Europa y campeones de Sudamérica. Y yo, que viví en Colombia, me lo sufrí porque yo quería que ganara Nacional. Pero a partir de eso, por el Milan desfilaron una cantidad de futbolistas impresionante que lo conectaba con la gente. Ahora, cuando Berlusconi, para ir con el lado negativo, asciende, lo que él entiende es que la gente no quiere la alta política. Esa es una discusión que podemos tener otro día los dos y va a ser muy interesante. ¿Qué pasa con la alta política y el mundo, y qué entendemos por alta política y no baja política, sino política de otra forma? Lo segundo, es innegable que para conseguir el éxito en su conglomerado de comunicaciones y en su conglomerado editorial, algunas malas prácticas hubo. Eso no se puede negar.
El tema de fondo es que cuando los empresarios llegan a políticos, todo esto de atrás tiende a borrarse porque se coloca el éxito político por encima de aquello. La amistad con los dictadores a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Y por qué me llama la atención? Porque es una amistad acomodaticia. A la Italia económicamente complicada que tenía Berlusconi, la amistad con Rusia le servía en los tiempos que Rusia era no la Rusia de ahora, sino era una potencia en ciernes, con Putin entregando toda facilidad al sector privado para heredar la ex Unión Soviética. Y por lo tanto, en ese orden de ideas, sí comparto que hay un legado negativo. Pero ¿sabes qué es lo que más me preocupa antes de avanzar al tema que viene, que es un tema que yo sé que a ti te interesa mucho? Es el tema de que esto se normalice. Es decir, ¿cuántas trampas son válidas para ser primer ministro o presidente? ¿Y las tengo que validar? Entonces yo tengo que decir que todo, como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, o tengo que decir lo que corresponde, que es que vivimos en una sociedad organizada, decente y con algunas prácticas, y que este tipo de prácticas, lo vamos a ver más adelante, siempre requiere de la intervención y siempre requiere del castigo. No sé si quieres cerrarlo de Italia para avanzar al segundo tema, que yo creo que ahí vamos a dar en la tecla de tus gustos. Lo de Italia me gustaría cerrarlo con una reflexión. Es muy particular Italia, porque con toda la inestabilidad de sus gobiernos que tienden a ser breves, eh, creo que ha logrado, con una estructura muy particular, porque cambian los jefes de gobierno, pero no el jefe del Estado, que es Sergio Mattarella, el presidente. Y a partir de eso hay una cierta estabilidad del país. Siempre hay un problema económico, la economía en negro en Italia es muy considerable, es un país que yo amo y donde viví, así que lo conozco muy bien. Pero el caso de Berlusconi yo creo que, claro, que es una figura que polariza por sus luces y por sus sombras. Y como dices tú, esto ha pasado muy reciente para que se escriban efectivamente los balances que corresponden. Yo como mujer en particular tiendo a considerar de manera importante lo que significa el sexismo institucionalizado, la homofobia, el racismo. Aún más allá, tienes razón en esto de la amistad con los violadores de derechos humanos. A Berlusconi le interesaba mucho vender, por ejemplo, artículos de lujo italiano entre la élite rusa, cosa que es así. La élite rusa se viste con marcas italianas, desde Putin y todo el Kremlin. Así que, bueno, a lo mejor podemos volver sobre el tema de Italia más adelante, ver qué pasa. Por lo pronto hacemos otro episodio quizás sobre Meloni, a la cual ha sorprendido, porque a pesar de que ella es, o se pensaba que era extrema derecha, amiga de Vox, efectivamente está haciendo un gobierno de centro derecha, e incluso de centro, muy cercana a Ursula von der Leyen y a la Unión Europea. Así que yo creo que lo podemos dejar ahí por ahora, Italia, y volverlo a retomar en otro momento. Bien, mencionó Paz en su última intervención un nombre que es importante para la región en este minuto y que viene como anillo al dedo para cambiar un poco la escena para ir a otros temas. Ursula von der Leyen está de visita en Sudamérica, está en nuestro país y va a seguir rumbo a otros países, pero marca una cosa que a mí me parece interesante en No Somos Nada señalar, y es un poco el cambio del paradigma de esta Europa que venía a Latinoamérica a colocar condiciones, y esta Europa un poco más dialogante o un poco más escuchante que dialogante, porque eso es bien importante, porque el signo político de la región todo cambió. Entonces había gobiernos con los que la Unión Europea se podía entender de igual a igual porque pensaban parecido. Pero en este oscilar del péndulo, Sudamérica en este minuto está con gobiernos de signo contrario. Y por lo tanto, von der Leyen, que le tengo muchísimo respeto, viene a hablar de cosas como: necesito hacer una alianza con Chile por el tema del litio, necesito ponerme de acuerdo con Brasil por el tema de la Amazonía, necesito que Argentina tangencialmente no se vaya a desplomar, porque si Argentina se desploma, el desbarajuste nos toca a todos. Esa visita a mí me parece de suyo importante, Paz.
Bueno, yo coincido contigo, encuentro que es una visita muy distinta a otras visitas y es un acercamiento muy distinto a otros acercamientos. De hecho, que me parece que aquí ha habido un cambio de narrativa muy importante. Antes que viniera von der Leyen, que de hecho ahora creo que va camino a México, ya dejó Chile, donde estuvo en una cena con el presidente Boric anoche, y va a México y esa sería la última parte de su gira. Antes que viniera von der Leyen, como una semana antes, Josep Borrell lanzó el nuevo lineamiento político de la Unión Europea respecto de América Latina. Y en ese documento, me impactó mucho leer que Borrell diga que ellos están conscientes, que Europa está consciente que América Latina no quiere volver al pasado. Y con eso alude al hecho de que anteriormente la inversión extranjera toma materias primas y se va. El Correcto. relato, el nuevo relato europeo, y esto me impresiona, es de una inversión extranjera con rostro humano, consciente que, y es literal, que América Latina quiere aprovechar la transición energética para industrializarse, para agregar valor a sus exportaciones. Y en ese camino la Unión Europea quiere ser un socio que empuja, también estas son frases literales, las inversiones transparentes, el crecimiento limpio, en una cartera sólida de proyectos que puedan impulsar las economías latinoamericanas, asegurando, de nuevo, hago una cita literal, asegurando que las comunidades locales se beneficien primero, para hacer también una revolución en lo digital con dimensión humana. Yo no había escuchado esto antes de la Unión Europea. Me parece muy interesante porque se está haciendo cargo efectivamente de un sentimiento que existe en la región, que ha existido en la región, y que esta asociación va más allá de la extracción y que por lo mismo, por ejemplo, se le hizo una buena oferta a Brasil para ayudar a terminar con la deforestación y tratar de preservar la Amazonía. Creo que Lula pedía aún más de parte de la Unión Europea, una oferta aún más grande, por eso tuvieron un desencuentro, creo, en su reunión bilateral. Argentina, hay una foto triunfante de Alberto Fernández, después de firmar y ellos ya firmaron un acuerdo sobre el litio, y falta que las tratativas con Chile terminen en algo más concreto. Pero ciertamente como arremetida en un contexto geopolítico que también lo menciona, que el contexto geopolítico lleva a la Unión Europea a buscar América Latina de una manera distinta a Mm. como era antes, porque no quieren seguir dependiendo tan altamente de otros, sin mencionarlo, pero sabemos que se refieren a China. Así que por eso creo que podemos mirarlo con un interés que quizá otra visita no nos habría generado. A ver, hay temas acá que a mí me parece importante como colocarlos en el orden de la partida, ¿no? Eh, Mucho tiempo en el mundo siempre se dijo que quienes tenían las materias primas estaban condenados a vender esas materias primas para que otra gente las reprocesara y se las volviera a vender. América Latina gastó un tiempo enorme en la década de los 50, en la década de los 70, bien entrados incluso hasta el año 2000, de tratar de explicar que la única manera que teníamos de desarrollarnos no era vender nuestras materias primas, sino hacer una sociedad en la que uno aportara tecnología, el otro materias primas y el producto beneficiara a ambos lados. El cambio de signo político en los gobiernos de la región lo que permitió fue que eso se hiciera una realidad. ¿Por qué? Porque ninguno de nuestros, y estoy hablando como latinoamericano, no como chileno en particular, ninguno de nuestros gobiernos de este signo político entiende las materias primas como algo que se deba vender para obtener ganancias. Se entienden como un bien del Estado que puede proporcionar desarrollo. Y ahí entran los matices. ¿Cuáles son esos matices? ¿Qué tanto impuesto le pongo? ¿Cómo lo vendo? ¿Quién lo maneja? ¿Quién hace la relación? Todo eso está por definirse. Y estamos en esa, a raíz de lo del litio, estamos en esa pugna de cómo hacerlo. Pero lo importante es que el que puede aportar la tecnología necesaria para poderle sacar provecho ya está interesado no en que le vendamos la materia prima, sino en igualarse con nosotros a ver qué podemos hacer con eso que vamos a sacar.
Segundo redondeo de todo esto. También hay un cambio en el liderazgo de la Unión Europea en el sentido de cómo nos paramos en este mundo contemporáneo. Y eso hay que agradecérselo en algún sentido a la guerra en Ucrania, que le demostró a Europa que había un país que les vendía los hidrocarburos y que se los dejó de vender o los dejaron de comprar, que es Rusia, pero también mostró que había una potencia emergente que ya no era una potencia emergente, que era una potencia con lugar en la mesa, que es China. Por lo tanto, Europa, si tú sacas esos dos polos, sobre todo el polo chino de compra y de comercio, lo sacas de la mesa, como en un viejo libro que leí por ahí, el mundo se podría dividir en 3 continentes, ¿no? Eurasia, por un lado, el hemisferio América de lado a lado por el otro, y otro continente que está dando vueltas por ahí que se relaciona con los otros dos. Para mí la visita de von der Leyen, para ir cerrando el tema, que es un muy buen tema y seguramente vamos a escribir otro capítulo, es un nuevo liderazgo europeo que viene incluso a validarse ante la propia Europa a través de las tratativas con nuestros países. Ya no es el conquistador que viene a conversar con el conquistado. Y eso, aunque suene una bandera política, y advierto que no lo estoy diciendo en ese sentido, yo lo estoy diciendo en el sentido de la igualdad. Y yo creo que eso es bien, bien importante, porque al final del día, para que tú cierres el tema von der Leyen, lo que tiene que quedar claro para todos nosotros es que las materias primas tienen que beneficiar a los países que las tienen. No pueden beneficiar a gente que viene, te compra y te lo vuelve a vender. Y tú pierdes doble, ¿no? Lo que perdiste por vender y lo que perdiste cuando estás pagando. Sí, y sabes que en relación a eso, eh, para mostrar, creo que un testimonio de que las cosas no tienen que ser así, y de hecho tampoco han sido así, la visita de von der Leyen en Chile incluyó en la tarde, ella visitó una fábrica junto con el canciller. Y esta fábrica es una fábrica que trabaja con plástico reciclado, que recicla plástico. Y ellos llevan trabajando muchos años al alero del tratado que hemos tenido todos estos años, 20 años, con la Unión Europea. Importan libre de arancel máquinas, tecnología para poder reciclar ese plástico y los productos que elaboran los exportan, por ejemplo, a Países Bajos y otros. Y esto es algo que se ha hecho ya bajo el acuerdo actual y que obviamente con el nuevo acuerdo que Chile firmará, porque ya se terminó de negociar, pero hay que firmarlo y luego aprobarlo por los parlamentos, ese tipo de industria se expandirá. Entonces, me pareció que como símbolo de lo que se busca, no solo en Chile, porque Chile hace 20 años tiene un trato privilegiado. De hecho, tanto los europeos como los distintos gobiernos chilenos han dicho que Chile ha recibido el mejor tratado anterior y el de ahora, el mejor tratado que se le ha ofrecido a un país no europeo jamás. Entonces, me parece que lo que se intenta con otros países latinoamericanos, por ejemplo, con los cuales ha costado mucho tener un acuerdo, aquí tenemos los países del Mercosur, llevan 20 años negociando, es algo parecido, una alianza constructiva que deja una buena impronta y que esa buena impronta, que bueno, está empujada por el contexto geopolítico, pero y que, como tú bien dices, la guerra ha ayudado a entenderlo, pero que a lo mejor debió haber sido así, con ese tipo de empuje y ese tipo de decisión desde mucho antes. Así que seguramente volveremos sobre este tema. Avancemos. Nos quedan poquito menos de 8 minutos y tenemos en la mesa 2 temas que queremos compartir con ustedes. Le agradezco a Paz el esfuerzo que está haciendo porque está visiblemente afectada y la botella de agua ha servido un montón. Le agradecemos a la botella de agua los buenos oficios. Yo siempre he sostenido, y ojo, el tema es político, pero estoy hablando desde mi trinchera de comentarista. Yo siempre he dicho que una señal de vigor de la democracia es cuando la democracia de cualquier parte del mundo puede castigar o enjuiciar a quien ha cometido algún abuso en desempeño de su cargo. Los 2 temas que vienen tienen relación con eso, pero vamos a empezar primero en Londres, en el Reino Unido, donde hoy salió un informe parlamentario del Parlamento, la investigación de los famosos Partygate de Mr. Johnson en el 10 de Downing Street,
que lo acusa literalmente de haber engañado al Parlamento con respecto a lo que el Parlamento estaba investigando. Por cierto que Boris Johnson ya no es parlamentario, por lo tanto usted dirá, da lo mismo, es un saludo a la bandera, y yo le digo que no, que yo creo que una señal vigorosísima de la democracia es cuando yo puedo agarrar a alguien y señalarlo. Puede que no lo condene, porque la sanción entiendo que era una suspensión del cargo, pero ya no está, por lo tanto, como hacen en el béisbol, ¿no? No pasa nada, como hacen en el bar, ya lo revisé, no pasa nada. Pero lo de fondo es que sí queda señalado. Y a mí me parece que esa señal, viniendo del Reino Unido, que ya la ha tenido anteriormente, me lo marcó Paz en la reunión antes del programa, lo tuvo con Tony Blair y tampoco le pasó mucho. Pero yo sí celebro que eso pase, porque me da esperanza de que en algunas otras partes del mundo también pase. Eh, bueno, ustedes saben, nuestros queridos auditores también, que yo tengo un gran vínculo con el Reino Unido, donde viví 14 años, entonces me toca muy directamente. Efectivamente, comparto contigo, es bueno siempre que las instituciones del Estado hagan efectivas las responsabilidades. Ahora, ¿cómo eso se puede manifestar? En lo formal, como tú bien recuerdas, él renunció. Él renunció porque sabía que venía esta sanción. Le adelantaron las conclusiones Sí. del informe. Entonces, para no sufrir la humillación de que por un desacato grave, que se le diga que ha mentido deliberadamente a la Cámara de los Comunes que él integraba, entonces él renuncia a su escaño. ¿Ya? Y es grave porque obviamente el primer ministro que le miente al órgano al cual integra, como él siendo él el miembro más importante del Parlamento y del gobierno, pierde su prestigio, y él dice, bueno, todo esto es una persecución, no hay ninguna seriedad en la comisión que ha investigado estos hechos, y él renuncia. Eh, Quizá la mayor sanción para él sea el fin de su carrera política, aunque, como bien como dijo Churchill, digamos, en política como la muerte no existe. Eh, yo tengo mis dudas que la sanción sea realmente todo lo grave que debería, y que efectivamente, por ejemplo, su carrera terminara, porque yo recuerdo, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema Británica, que indica que Boris Johnson le ha mentido a la reina para cerrar el Parlamento cuando no correspondía, a fin de evitar el debate sobre el Brexit y proceder sin debate. Y eso fue, a nivel del Estado, una sacudida aún más mayor que la que estamos teniendo ahora. Este es un señor, hay que decirlo, que antes de ser parlamentario, como periodista, su carrera estuvo marcada por las mentiras. Y cuando decidió ser primer ministro, sus editores sacaron columnas diciendo, como periodista no podíamos tenerlo porque mentía, inventaba cosas. Por ejemplo, cuando era reportero en Bruselas. Entonces, Perdón que te salga al paso. El problema del periodista mentiroso como del político mentiroso, y vuelvo a lo primero que dije de Berlusconi, es que esa conducta se normalizó. sí, totalmente, absolutamente. Entonces, yo creo que finalmente lo que ha ocurrido acá es que él mostró tanto desprecio por las instituciones, el Parlamento, la reina, el electorado, y mintió al decir que se habían cumplido todos los protocolos respecto del COVID, cosa que no era cierto. Había una ley para Downing Street y otra para el resto del país. Y podían estar en fiestas, en comilonas y en francachelas, mientras los británicos veían a la gente morirse. Tal cual. Entonces, finalmente el patrón de las mentiras lo atrapó. Pero yo efectivamente mantengo mi duda, conociendo la historia británica, de que efectivamente él reciba una sanción más que la sanción social, y que esa sanción sea duradera, porque también el electorado tiene mala memoria. Y Boris Johnson, lamentablemente, ha mostrado en distintos momentos de su carrera la capacidad, digo lamentablemente porque yo creo que fue un político que le hizo mucho daño al país, tiene la fortaleza de recuperarse. Así que yo digo diagnóstico reservado, está bueno que las instituciones funcionan, pero efectivamente mentirle al país cuando el país está afectado por muertes numerosas, hay muchas dudas acerca de las decisiones tomadas, del manejo de la pandemia, muestra la responsabilidad y la liviandad con la cual muchas decisiones en un momento clave de la historia del país se manejaron.
Bien, a Paz le voy a desear que se mejore pronto. Se nos quedó un tema en el tintero. Lamentablemente esto es así. Visualmente nos maneja Jorge, nos edita Pablo, yo soy Carlos y Paz también estuvo en el programa. A nombre de todos nosotros, que tengan una buena jornada. Ya vendrá el otro tema porque va a tener desarrollo, pero por hoy llegamos hasta acá. Paz, que te mejores. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Ok, adiós, muchas gracias.